Bienvenido, Espíritu Santo. Clamo mediante la sangre de Cristo y entrego esta plataforma a ti, Espíritu Santo. Hazla tuya. Dios, así como Moisés oró, muéstranos tu gloria. Muéstranos tu gloria. Mi invitado, TJ Malkanji, creció en la iglesia, pero no conocía el poder de sanidad sobrenatural de Dios. Dejó la iglesia y entonces desarrolló el incurable TOC. TJ, habla de la esclavitud que viviste y lo mal que se puso. Fue horrible. Recuerdo que era un demonio que se sube en ti y tenía pensamientos invasivos, y si no accionaba un apagador 18 veces o 7 veces, es diferente para otros, me enfermaría y moriría joven. O algo malo le pasaría a mi familia, que lo malo no sería un éxito y fracasaría en la vida. Así que si no hacía esas cosas, ese sentimiento que es tan angustioso, la ansiedad no se iba, y literalmente, si pudieras verlo en lo espiritual, es un demonio que se sube en ti y susurra esas mentiras engañosas a tu corazón, a tu mente, y no se levanta hasta te vuelves satánico. Es como un acoso satánico. ¿Podías tener un empleo? No, perdí mi trabajo porque siempre llegaba tarde. Luego dejé la universidad. Bueno, me echaron de la universidad porque para calmar las emociones, la ansiedad, usaba marihuana u otras drogas más fuertes, solo para conseguir alivio temporal con eso, pero nada funcionó. Me daba un par de horas de tranquilidad, pero eso era todo. Cuando el efecto pasaba, la ansiedad, el pánico volvían. Era peor, empeoró para mí. Y recuerdo que estaba a punto, y esto comenzó a los 12 o 13 años, dejé la iglesia. Fue como alejarme del paraguas de Dios. Y fue cuando el enemigo entró como una tormenta y me envolvió. Entonces el TOC comenzó, lo tuve por 8 años. A los 20 años quería estar bien de nuevo, no bien con Dios, solo quería salir y hacer algo de mi vida. Un joven brillante y se puso tan mal que terminaste confinado a tu casa y en cama. Postrado. Esto fue a los 20, lo recuerdo. Entonces dejé de usar drogas, dejé de beber alcohol, las fiestas, no por estar bien con Dios, solo quería hacer algo de mí mismo, y en lugar de que la ansiedad y el TOC redujeran, se puso mucho peor. Estuve confinado en mi cama por unas 3 a 4 semanas. No podía comer, no retenía nada, ni siquiera retenía un plátano. Bueno, en ese momento aceptaste al Señor. ¿Por qué? Sí, y en este punto, yo casi 4 semanas no salí de mi cuarto. Pesaba 47 kilos, bajé mucho de peso, vomitaba todo. Mi tracto intestinal estaba mal y recuerdo estar en mi cama y tuve un ataque de pánico. Crecí en la iglesia y conozco Juan 3:16. Sé que Jesús quiere salvarme del pecado. Y ahí en mi cama tenía palpitaciones fuertes. Creí que era mi momento y moriría en ese instante y debía estar bien con el Señor. Salí de mi cama, quedé de rodillas y dije 2 simples palabras. No importa si a Dios no le importa el lenguaje rebuscado cuando oras. Fueron 2 simples palabras: Jesús, sálvame. Y en ese momento sentí un manto del cielo caer sobre mí. Y el corazón endurecido, por eso creo que sí nací de nuevo, el corazón endurecido se fue. El odio, la envidia, la ira que sentía hacia el mundo se fue. Y un corazón de carne nació en mí y nací de nuevo en ese momento. Pero hubo un momento que cambió su vida. Un mes después, escuchó algo de la Biblia que, aunque estuvo en la iglesia, aunque sabía un poco sobre la Biblia, nunca antes había escuchado, que revolucionó totalmente su vida. Cuéntame de eso. Sí, crecí en la iglesia, como dije, y me había empapado con la Biblia, lo referente al perdón de los pecados, y tenía fe. La fe llega al conocer la voluntad de Dios y al conocer su palabra. No puedes creer en Dios más allá de tu conocimiento de su palabra. Y como me predicaron los primeros 13 años de mi vida que Jesús quiere salvarme del pecado, fue fácil para mí creerlo en mi habitación. Por eso me salvé y nací de nuevo en ese momento. Pero nunca escuché que Jesús te sana de trastornos y enfermedades. El evangelio era como un pasaporte al cielo. Crecí con eso.
que un día llegarás al cielo, pero en la tierra estás solo, amigo, y no puedes hacer nada, no puedes hacer algo para recibir ayuda. Y entonces recuerdo que estaba sentado escuchando a un evangelista predicar en mi iPad. Y muchos nos ven justo ahora en sus propias salas o donde quiera que estén, y quiero que sepan que no, el Espíritu de Dios no conoce restricciones geográficas. Donde quiera que estés, Él envía su palabra y sana y te libera de la destrucción. Y estaba en mi sofá, en mi sala. Yo no me veía presentable para Dios. Tenía una camiseta sin mangas con salsa de queso en mi cara. No me veía nada. No usaba traje. No iba de camino a la iglesia. En mi sala. Y escuché a este evangelista predicar y escuchaba mi iPad conectado. Y él mencionó 3 escrituras que nunca antes escuché. La primera fue Isaías 53. Y comenzó a predicar que Isaías predicó en su ministerio mesiánico que Jesús cargaría mis enfermedades y soportaría mis dolores. Fue traspasado por mis rebeliones y molido por mis iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de mi paz. Y la última parte de eso fue: por sus llagas fui sanado. Te diré que cuando regresemos, TJ nos llevará 2000 años atrás en el tiempo, donde él recibió su milagro instantáneo. Muchos escuchan su experiencia, reciben una milagrosa explosión. Sí. Ahora, después de que TJ escuchó el mensaje en Isaías 53, tuvo una visión que desencadenó su milagro. Y cuando lo comparte, la misma gloria milagrosa se imparte sobre quienes la escuchan. TJ, ¿qué fue lo que viste? Y escuchaba al evangelista predicar y leía Isaías 53. Por sus llagas fuiste sanado. Conocía suficiente de religión en ese momento para decir, bueno, es el Antiguo Testamento. Pero este evangelista debió, en el Espíritu, en palabras de conocimiento, vio mi mente, porque pasó a Mateo capítulo 8, 16 y 17. Es el Nuevo Testamento. Y dijo sobre Mateo, dice al respecto: por la tarde le trajeron a todos los que estaban enfermos de diversas enfermedades y a los que estaban poseídos por los demonios, y echó fuera los espíritus con su palabra, y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que dijo Isaías el profeta, que él cargó nuestra enfermedad y dolores. Al oírlo dije, bueno, ese fue Jesús. En la religión, en la mente, ese espíritu religioso siempre intenta alejarte de la bendición de Dios. Y recuerdo pensar, bueno, ese fue Jesús. Pero el evangelista debió escucharme, porque pasó a la primera de Pedro 2:24, que es años después de la ascensión de Cristo, de Jesús, y Pedro dice esto: Él llevó en su cuerpo nuestros pecados, así limpió los pecados. Mira, si Jesús quería que fueras al cielo y eso era todo, Él solo hubiera ido directo a la cruz de madera, pero hizo una parada en el poste de los azotes para tener las llagas en la espalda. Y cada una de esas... Espera, dijiste poste de azotes. Explica qué es eso y qué es una llaga. Sí, bien, el poste de azotes fue donde Jesús paró antes de ir a la cruz, y ahí lo azotaron. Los judíos lo llaman los 40 latigazos menos 1. Recibió 39 latigazos y cada latigazo eran como 9, porque este tenía 9 colas y eran 9 latigazos, y en realidad fueron 39 veces 9. Y su carne quedó abierta, sus músculos, su carne, su piel. La sanidad no es un tema secundario para Dios. Él sufrió todo ese dolor para que tú camines en sanidad. Entonces, en la primera de Pedro 2:24, Él llevó en su cuerpo nuestros pecados para que moramos al pecado y llevemos una vida justa. Y luego Pedro agrega esta parte al versículo, el final del versículo, y dice: por sus llagas fueron sanados en tiempo pasado. Hablando de la cruz, al momento tuve una visión. Jesús estaba atado y estaba en mi sala. Recuérdalo, no estaba en un lugar santo al momento, estaba en mi sala. Y vi a Jesús atado a un poste de madera y recibía latigazos en su espalda y la sangre goteaba por su cara, y me miró directo a los ojos y me dijo, Sid, hice esto para que tú estés completo. En ese momento fue como la electricidad
John G. Lake lo llama relámpagos de Dios, supe eso después, pero fue como si la electricidad me golpeara desde mi cabeza hasta la planta de mis pies. Y como la mujer del problema de sangre que entre la multitud tocó la orilla de su túnica, sintió que su cuerpo fue liberado de esa aflicción, sentí en ese momento al poder sanador de Dios golpearme y supe que sané, y de eso fue en 2012 y fui con el mismo doctor e me hizo las pruebas y dijo, bueno, si te sientes mejor no hay nada que hacer. Tomaba antipsicóticos en ese momento, dejé toda la medicina. Y el médico dijo, ¿hay algo más que pueda hacer por ti? Y lo dije, Sid. Le dije, hermano, en primer lugar, tú no hiciste nada por mí. Jesús me sanó. Jesús se llevó mis problemas y le daré toda la gloria hasta el final. Fui al refrigerador de la cocina a servirme agua, a hacer algo tan sencillo como eso. Me tomaba 20 minutos porque me servía y luego servía hasta que el pensamiento cesaba y fui y solo me serví agua. Fui e hice cosas que siempre quise hacer. ¿Al instante? Al instante, fue Entonces, instantáneo. Lo que estás diciendo es que había un espíritu de un demonio, por así decirlo, y pensabas que eras tú. Y cuando esa revelación te golpeó, te preparó para la electricidad de Dios. Y cuando te golpeó ese demonio, no pudo soportar el fuego de Dios. Así es. Y sabes, luego leí al caminar con el Señor y estudiar su palabra, porque después de eso tuve un hambre de la palabra de Dios y leí en Marcos capítulo 5 de la legión de demonios. Y él fue atado con grilletes y cadenas e intentaron ayudarlo en lo natural. Y esa es la cosa, es que la psicología y la psiquiatría se ocupan de la psique, del alma del hombre, pero hay otra parte del hombre, hay otro mundo. Y solo la sangre de Jesús puede romper las ataduras del diablo en alguien. Solo el poder de Dios puede liberar a un hombre como la unción. Isaías 61, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido para hacer algo. La unción no es solo para que te den escalofríos detrás en la nuca y eso es divertido y es genial, pero al final la unción es liberar al cautivo. No todas las prisiones son físicas, hay prisiones mentales y en las escrituras se habla mucho de esto. Pablo habla de ello en la 2 de Corintios capítulo 10 versículos del 3 al 5. Él dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. Significa que no pueden, te llenan de pastillas por esto todo el tiempo y la medicación puede actuar como una bandita, pero si hay una hemorragia, una bandita no ayudará mucho. Deben llegar a la raíz del problema, como la mujer del problema de sangre. Tuvo una hemorragia por 12 años, así me sentía. Tuve hemorragia por 8 años en mi mente. Entonces, Pablo dice que la solución a eso es que eliminemos ataduras de la mente, y es lo que me pasó en ese momento. Esa atadura demoníaca es lo que era una gran atadura que el enemigo tenía en mi mente. En ese momento fue eliminada, y desde entonces aprendí a poner todo pensamiento en cautiverio y caminar en paz, caminar en alegría. Nunca he sido más feliz, Sid. Bueno, y es hora de que tú seas feliz. Dejaré libre a TJ para moverse en la gloria, para liberarte de tu prisión del miedo, tu prisión de ansiedad, tu prisión de depresión o de enfermedad, y que nos cuente sobre la nube de gloria visible que se le apareció. He leído historias sobre una visible nube de gloria. Y las personas en realidad pueden verla. Es como si el cielo invadiera la habitación. Pero nunca la he visto con mis ojos. Sé que lo haré muy pronto. Muy pronto. Tú lo viste. Quiero oír sobre eso. Por supuesto, me emociona contarles esto. Estaba en Guatemala, en Centroamérica, y estaba con un amigo. Viajamos por 7 semanas como jóvenes evangelistas. Aún íbamos a la universidad bíblica en ese tiempo. Y recuerdo que estábamos en una iglesia, una pequeña iglesia en Xela, Guatemala, que está a 3 horas de la ciudad de Guatemala. Y recuerdo predicar esa noche y había una presencia tan fuerte de Dios en ese lugar y el poder de Dios descendió. Entonces las personas corrían al frente y se arrodillaban y los milagros comenzaron a brotar como maíz por todo el auditorio. Y vi cómo solo me hice a un lado y yo no impuse las manos en las personas y Dios hizo cosas. Y yo vi algo era como un brillo en el aire, era denso, no sé cómo describirlo, solo puedo decir que era un brillo en el aire, como nube de humo. Y luego recuerdo entrar al auto
Y mi amigo que estaba conmigo esa noche dijo, ¿viste la nube de gloria esta noche? Pensé que estaba enloqueciendo. Pero una visible nube de gloria cayó ahí y esta es la mejor parte. No solo las personas entregaron su vida a Jesucristo, que es un gran milagro. Había un líder de adoración esa noche que si eres un líder de adoración, necesitas dos cosas, en especial si tocas el piano. Uno, necesitas una muñeca flexible y dos, necesitas escuchar bien. Estaba sordo de un oído, por lo que no oía muy bien, y se le rompió una muñeca a causa de un accidente de motocicleta. ¿Quieres saber qué pasó esa noche? El poder de Dios lo tocó sin que alguien lo tocara o le impusiera las manos. Por eso tú que nos ves justo ahora, no es necesario que alguien te imponga las manos. Creo en la imposición de manos. Yo impongo las manos en las personas, pero la mejor y más simple forma de recibir de Dios hoy es simplemente escuchar y creer con una fe infantil y recibirlo tú mismo. Por eso las Escrituras dicen, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Hoy puede ser terreno fértil y cuando la semilla de su palabra caiga en ti, producirá sanidad, producirá un avance, producirá liberación en tu mente. Entonces ese hombre que estaba sordo de un oído y tenía la muñeca rota, Dios lo tocó y primero su oído se abrió. Entonces se regocijó y al testificar dijo, lo único que falta solucionar justo ahora es mi muñeca, aún duele, está rota, tenía yeso. Le dije, pues si Dios puede lidiar con el problema de la sordera, entonces la muñeca lo hará como un regalo. Y Dios sanó su muñeca esa noche y el poder de Dios cayó justo ahí en Guatemala. Después de eso vimos, no fue la única reunión. Después de eso, las reuniones tuvieron una gloria intensificada. Vimos un ojo ciego abrirse. Había una señora ahí cuyo hijo tenía 9 meses de embarazo, daría a luz en un par de días y su hijo no giraba. Y todas las mujeres que han pasado por eso saben que es algo aterrador porque deberán hacer una cesárea, tendrán que hacerte una cesárea y ella no quería hacerlo porque el servicio médico ahí eso no es muy bueno y ella no quería una cirugía. Ella se acercó esa noche, impuse mi mano en su estómago y le dije, niño, gira en el nombre de Jesús. Y el poder de Dios la tocó, ella lo sintió y quedó bajo el poder. Sus lágrimas rodaban, sintió que el niño se giraba y dio a luz a ese niño de forma natural, sin la ayuda de una cirugía médica. Te diré algo. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles para el que cree. Jesús no es una muleta para apoyarnos en la vida. Mientras el diablo nos abofetea en la cara, Jesús vino, la primera de Juan 3:8, para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Lo que el diablo dijo, levanten sus manos todos en la audiencia y los que ven esta transmisión, levanten sus manos. Todo lo que el diablo te hizo o a tu familia, la unción del Espíritu Santo, la gloria de Dios, Isaías 10:27, su carga será quitada de tu hombro y rompe el yugo de tu cuello en el nombre de Jesús. Lo bueno es que la gloria de Dios no solo... La gente cita mal ese versículo. Dicen, la unción rompe el yugo. No rompe el yugo, porque si entro a tu casa y tomo tu porcelana fina y la rompo por la mitad, consigues pegamento y lo pegas de nuevo. Si el poder de Dios solo rompe el yugo, el diablo puede volver a ponerlo en tu vida. Por eso hay gente que pasa por ciclos. Ciclos de derrota, ciclos de enfermedad, ciclos de todo eso. Porque creen que la unción solo rompe el yugo, que puede ser reparado. La Biblia dice, la unción destruye el yugo. ¿Cuál es la diferencia? Si entro a tu casa y tomo esa porcelana fina, la pongo en el suelo y con un mazo la golpeo por unos 15 minutos y la dejo hecha polvo, no hay nadie, ningún diablo del infierno que pueda reparar eso. Eso es lo que Dios te dará hoy. Dios te dará una victoria que perdurará en el nombre de Jesús. Dios te dará una victoria que durará, fruto permanente en el poderoso nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús oraré por ti, Padre, justo ahora, en todo el mundo. Ahora deja caer tu gloria, que toda cadena del diablo se rompa y destruya de una vez por todas, tal como le dijiste a Israel cuando los egipcios los perseguían. Le dijiste a Moisés, los egipcios y los enemigos que ves hoy no los verás más. El problema que enfrentas justo ahora, ese diablo que no ha dejado de atacarte, a partir de hoy no lo verás más en el nombre de Jesús.